Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Podcast Cefía, donde conversamos de una manera pues bastante cercana con todos los profesionales de ingenierías y de arquitectura, un proyecto que desarrolla el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y sus colegios miembros para acercarnos aún más, pero también poder acercar a aquellos estudiantes de ingenierías y de arquitectura sobre temas que regularmente no escuchamos en conversación en las noticias o en las redes sociales, pero que nosotros buscamos acercarlos más de una manera digital. Les saluda Teresita Cedeño, jefa del departamento de prensa del CEFIA, y me acompaña esta tarde el ingeniero Daniel Ureña, quien es Ureña Muñoz, porque hay que recordar a la mamá también de don Daniel, director de Junta Directiva General del CEFIA, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y también en su especialidad de ingeniero estructural. Bienvenido a un episodio más de Podcast CEFIA, don Daniel. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan. Bueno, y hoy vamos a hablar de una manera un poco más distintiva sobre lo ocurrido en el país de República Dominicana, que hemos visto muchas informaciones a nivel de redes sociales, de noticieros, donde nos dicen qué fue lo que pasó en el famoso Jet Set, la discoteca Jet Set que colapsó el pasado 8 de abril. Una elección que creo que a nivel de todos los países nos dice, ojo, esto puede pasar, pero hoy vamos a hablar desde un punto de vista técnico, don Daniel, después de que usted tuvo de primera mano ese informe técnico de lo ocurrido desde la Unión Panamericana de Ingenieros, de Asociaciones de Ingenieros UPADI. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Cuáles fueron esos puntos delicados que llevaron a ese colapso? Y después vamos a dar un vistazo hacia en lo que vamos en Costa Rica, usted también como profesor universitario, sobre lecciones aprendidas, porque en eso tenemos lecciones aprendidas, y también, sin lugar a dudas, la formación profesional que es tan importante en nuestro país y en cualquier país donde tengamos profesionales de ingeniería y de arquitectura. Sí, bueno, primero cuando suceden este tipo de catástrofes y se analizan a la luz de la ingeniería forense, que es donde se hace una recabación de todas las cosas que sucedieron y se da pues ya un criterio técnico de lo que sucedió. No debemos de olvidar que lamentablemente hay pérdida lamentable de vidas humanas y que eso es algo que debió de haberse evitado. Cuando hay un colapso de una estructura, una de las primeras cosas que hay que identificar es cuál es el elemento estructural que está fallando, cuál fue el que colapsó. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura de este tipo, como lo era, que había sido concebida originalmente como un teatro, uno tiene que identificar que hay elementos de la estructura que forman parte del sistema sismorresistente y hay otros elementos que son para recibir la carga gravitacional. Entonces, cuando estamos hablando cuáles son los elementos que forman parte del sistema sismorresistente, es pensando en que la estructura ante un sismo tenga la resistencia suficiente para poder tener un desempeño adecuado. Y cuando estamos hablando de los sistemas gravitacionales, estamos hablando estrictamente de pesos. Los pesos nosotros, desde el punto de vista técnico, los llamamos cargas. Entonces, ¿cuál fue la razón principal del colapso de esta estructura? Bueno, desde el punto de vista de cargas gravitacionales, hay una azotea que fue conceptualizada para un teatro. Y a lo largo de la vida útil de la estructura cambió. Y esa azotea, recordemos que los elementos estructurales, cuando nosotros hacemos el análisis, los elementos estructurales tienen una capacidad y lo que hablamos es una demanda. Si esa demanda de pesos supera la capacidad, lamentablemente ocurren este tipo de situaciones, que es un colapso. Claro. Cuando vemos este informe de análisis preliminar, ¿verdad?, de colapso estructural que se realiza y vemos los sistemas a nivel de la estructura original, ¿verdad?, por la cual fue diseñada, don Daniel, y que usted mencionaba anteriormente, y luego esas modificaciones que se dieron que provocan precisamente una situación tan lamentable como estas.
lleva a analizar incluso que podamos hacer un poco de hincapié sobre la cantidad de años que tenía esa estructura, ¿verdad? De una estructura de hace cuántos años, pero además cómo influyen otros factores que me parece importante podamos mencionar, ¿verdad? Que siempre ustedes como profesionales de ingeniería y de arquitectura también toman mucho en cuenta cuando tiene que ver, por ejemplo, con el lugar donde se realiza una edificación, ¿verdad? El tipo de uso precisamente que usted mencionaba, porque cuando pensamos en una discoteca, evidentemente, pues hay mucho sonido, ¿verdad? Hay mucho ruido, como la ingeniería auditiva, no sé si ese es el nombre correcto, o ¿verdad? A nivel de sonido, influye dentro de una estructura de estas, a nivel de paredes, de techos y demás, o de pisos incluso, influye en un tipo de situación de estas, e incluso hasta temas como la recarga eléctrica, incluso por temas de iluminación que se realicen en un lugar como estos, y los distintos usos, porque puede ser que en este caso, por ejemplo, en particular, el análisis fue que había un concierto en ese momento, no era que necesariamente la gente solo estaba bailando, sino también había una banda, ¿verdad?, que estaba en un escenario que estaba tocando para que la gente se deleitara. Es más, había mucha gente sentada, no era que tampoco había mucha gente de pie. Sí, vamos a ver, cuando uno revisa una estructura, al inicio, cuando uno la diseña, se diseña para un uso. Ahora, ese uso a lo largo de la vida útil de la estructura puede cambiar, pero si se hacen esos cambios hay que hacer algo que se llama una readecuación. Entonces, en el caso específico del Jet Set, tenemos que recordar que fue una estructura que fue diseñada a finales de los años 70 y que tiene una azotea. Esa azotea, su función de ser era cubrir un espacio grande o largo, como le llamamos nosotros. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 25 metros. Y yo les comentaba que 25 metros prácticamente es, imaginémonos una cancha de básquetbol de lado a lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como hay un cambio en el uso del inmueble, los requerimientos también van a cambiar. Y los equipos adicionales que vamos a necesitar por ese cambio de uso se van a tener que colocar en algún lado. En este caso en específico, lo que hicieron fue que toman la decisión de llegar y colocarlos en la azotea. Pero no hubo un asesoramiento en el sentido de llegar y que se levantara una alerta y pensar y decir, bueno, pero es que esta azotea fue diseñada para unos pesos únicamente de azotea per se. No estaba planificado colocar pesos adicionales. Y no solo pesos adicionales, sino que se iban a colocar elementos electromecánicos que incluso podrían inducir a lo que usted mencionaba, vibraciones. Entonces, cuando hay, yo les mencionaba que hay sintomatología, ¿verdad? Y usaba la analogía de los tiempos de COVID. Muchas veces cuando uno iba a entrar a ciertos lugares, lo que hacían era que le tomaban la temperatura. No significaba que si una persona tenía temperatura era que tenía COVID, pero podría ser una sintomatología asociada a un diagnóstico de COVID. Bueno, lo mismo pasa en las estructuras. Si yo tengo una estructura y estoy viendo patrones de grietas, significa que ahí está pasando algo. Si veo deflexiones verticales, significa que puede ser que lo esté cargando con un peso que está más allá del que la estructura per se pueda soportar. Y acá hago hincapié en que hubo otra sintomatología que se dejó de lado, que fue el tema de filtraciones. Y claro, bueno, si yo tengo un espacio de 25 metros, tengo vigas de concreto reforzado que están de 25 metros, que se están deflectando, que yo veo una deflexión, que se están agrietando y hay filtraciones, eso evidentemente es una alerta de que se está cargando con una capacidad más allá de la que la estructura es capaz de sostener. Y mencionaba que inclusive comenzaron a arreglar esas filtraciones como que si el problema era solo el agua, ¿verdad? Y hay momentos en donde por no asesorarse adecuadamente, la cura puede ser inclusive más peligrosa que la medicina, ¿verdad? Y entonces más bien lo que hicieron fue comenzar a agregar pesos. Y lo otro es que al ser el inmueble estar ocupado, probablemente muchos de esos equipos estén, o sea, todos trabajando, vibraciones que se están induciendo y de pesos que están excediendo la capacidad que tenía el sistema de azotea del lugar.
Conversamos con el ingeniero Daniel Ureña, hablamos sobre el colapso de la discoteca Jet Set de República Dominicana, sobre algunos elementos que formaron parte de esta situación por la cual colapsó. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al volver vamos a ampliar, don Daniel, un poco sobre lo que usted menciona sobre el tema de las grietas y un factor importantísimo, el tema de la acumulación de agua y los efectos de humedad, que también formaron parte de esta situación, donde incluso en imágenes se puede ver claramente parte de estas situaciones que se presentaron y que lamentablemente llevaron a un hecho como este. Vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos. Bueno, y conversábamos anteriormente, don Daniel, sobre una de las fallas que también se ven dentro de lo que ocurrió del colapso estructural de la discoteca, sobre el tema de la acumulación de agua y efectos de la humedad que se dieron en esta edificación prácticamente. Voy a leer algunas de las cosas que menciona este informe. Habla de fugas en sistemas de climatización, deformaciones y encharcamientos, efectos sobre el hormigón y la armadura, que son parte de los aspectos que se recalcan en este informe, donde habla de que hay acumulación de agua y donde se ve justamente en imágenes, ¿verdad?, que se han presentado de manera constante y se ven ese tipo de situaciones. Además lo he señalado, ¿verdad?, por toda la parte de las grietas en las paredes y demás. Sí, el efecto de ponding, que cuando uno ponding lo traduce al español, es el efecto de encharcamiento. Lo que es un fenómeno en el cual cuando tenemos azoteas o cuando tenemos techos, en las zonas en donde se comienza a deflectar, y que son deflexiones más allá de las permisibles prescritas en código, tiene sus implicaciones. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura en concreto reforzado, como esta, si no tiene el recubrimiento adecuado, bueno, ¿y qué es el recubrimiento? El recubrimiento es el espacio que hay entre el acero de refuerzo y el borde de la estructura, del elemento estructural. Entonces, una situación que sucede con el agua es que cuando el agua está en contacto directo con ese acero, es una muy mala combinación, porque vamos a tener el fenómeno de que las varillas que están reforzando el concreto se van a oxidar. Y lamentablemente, bueno, yo en su momento cuando daba el curso de diseño de concreto reforzado en la universidad, hacía la analogía con los estudiantes de que cuando a una estructura de concreto reforzado le entraba, ¿cómo se llama?, la oxidación al acero de refuerzo, era cuando lamentablemente en el cuerpo humano le daba osteosporosis. Un cuerpo humano en el cual los huesos comienzan a perder su capacidad, es un cuerpo que no es capaz de soportarse por sí mismo, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos una estructura que el acero comienza a oxidarse, el acero pierde sección transversal y por lo tanto la sección pierde su capacidad. Y recordemos que yo les mencionaba al inicio que nosotros valorábamos desde el punto de vista de diseño la demanda de carga y por otro lado la capacidad que tenía el elemento estructural. Entonces vean que estamos haciendo una combinación que a partir del encharcamiento comenzamos a estar en lugares muy peligrosos que llevaron al colapso, que es un aumento en la demanda y por otro lado una reducción en la capacidad. Entonces eso nos lleva al colapso. Don Daniel, pienso en ese tema tan importante que a raíz de todas las cosas que ya se han señalado de manera técnica, llevaron a una situación lamentable como esta. Si este país, República Dominicana, cuenta con suficiente normativa técnica que permita evitar justamente ese tipo de situaciones, y cómo nos comparamos nosotros a nivel de Costa Rica con ellos. Si vamos un poco más adelante
o si más bien nos hace falta igualmente reforzar normativa técnica para los temas estructurales, por ejemplo, o la forma preventiva en la que podemos trabajar en ese tipo de situaciones. No sé, hablo de normativa técnica, no sé si de repente será una legislación que deba también reforzarse, porque de esto siempre sacamos lecciones aprendidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se encuentra República Dominicana hoy desde su punto de vista de la parte de regulación, ¿verdad? Como tal, de ese tipo de estructuras, el manejo y todo lo que tenga que ver, y cómo está Costa Rica hoy también? Sí, justamente en esa línea de esas lecciones aprendidas, hace prácticamente 3 semanas andaba yo en el Congreso de Acero en Kentucky, en Estados Unidos, y compartí con algunos colegas de República Dominicana. Y parte de esa retroalimentación que me hacían ellos es que efectivamente sí tienen toda una legislación de distintas partes que rigen la ingeniería. Lo que pasa es que a veces, y a veces no, muchas veces se necesita que esa legislación constantemente se esté revisando y se esté actualizando. Entonces, algunas veces ellos lo que tienen que hacer es que cosas que no están dentro de la legislación tienen que adoptar legislación de otros países, que muchas veces lo hemos hecho nosotros a título de país costarricense, ¿verdad? De que cuando en nuestra legislación de la parte de códigos no tenemos información, utilizamos normas norteamericanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las condiciones ambientales que tenemos en el trópico serán muy diferentes a las condiciones ambientales que tenemos en Norteamérica. Entonces, ese ejercicio de tomar normas y tropicalizarlas, que así es como le llamamos, es sumamente importante. Y en eso sí nuestro país está constantemente revisando la información. Tan es así, y este sería un adelanto, que en la nueva versión de Código Sísmico hay una parte que justamente está relacionada y hace mención a las cargas de lluvia. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos en un país tropical, o sea, nosotros somos un país que antes teníamos una estación seca y una estación lluviosa. Ahora, con todo el tema de cambio climático, que ese es un tema de otro podcast, ¿verdad? Prácticamente, pero estamos teniendo en enero o en febrero lluvias, y son lluvias que eventualmente podrían llegar a comprometer ya por pesos sistemas que forman parte de la estructura. Y ahora, pues viendo también ese punto de vista profesional, que claramente compartimos esa muy buena noticia, don Daniel, de esa actualización permanente que debemos tener, y yo sé que dentro del CEFIA y sus 5 colegios miembros, esa es una tarea ardua, el poder estar revisando de forma permanente la normativa técnica y las actualizaciones que se requieran para mejorar el ejercicio profesional justamente de ustedes, de profesionales de ingeniería y de arquitectura. Pienso también en todos esos profesionales que están en República Dominicana, ¿verdad? Y después de un evento de estos, ¿cómo llama a hacer esa reflexión de poder revisar más que nunca esos edificios? Pero sobre todo hablamos aquí del tema del mantenimiento, que sé que todos ustedes lo tienen claramente, todos los profesionales de ingeniería y arquitectura muy presente, pero cómo incluso las nuevas tecnologías nos permiten poder mejorar esos procesos de revisión, de mantenimiento, y podemos hablar del BIM como una herramienta que también pues aquí en Costa Rica hemos reforzado bastante el poder tener la utilización. No sé, por ejemplo, en un país como República Dominicana, qué tan amigables sean este tipo de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de ejercicio profesional y justamente que le permitan mejorar sus procesos. Sí, muy importante, porque una de las características que tiene el BIM como herramienta tecnológica es la interacción de todas las disciplinas. Y creo que en esto nosotros, al estar bajo la sombrilla de Colegio Federado, eso lo hemos logrado comprender muy bien. Cuando nosotros en Costa Rica desarrollamos los proyectos, siempre está esa interacción entre el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero en construcción, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico. Y una de las cosas más lamentables que me parecen a mí es escuchar en la entrevista que le hacen al dueño del Jet Set que diga: no pregunté si el azotea estaba o no preparada para recibir esos pesos. Vamos a ver, o sea, siempre hay que asesorarse, y más en una estructura que fue de finales de los años 70. Claro. Si yo quiero cambiar el uso de una estructura,
lo mínimo que debería hacer es justamente consultar con los profesionales responsables y que están al tanto de cómo es el comportamiento de la estructura. Y es algo que no estamos ajenos en nuestro país. En nuestro país hay muchas casas, no solo en zona metropolitana, sino fuera del GAM, que fueron concebidas originalmente como casas de habitación y por un cambio de uso, porque ya están en una zona muy comercial, pasan a ser bodegas los entrepisos o pasan a ser centros de bares o discotecas, ¿verdad? Entonces estamos pasando en rangos de carga de 200 kilos por metro cuadrado, de carga de pesos o cargas temporales que le llamamos nosotros, al doble, a 400 kilos por metro cuadrado. Pero regresando a la metodología BIM, la metodología BIM nos da dos ventajas. Una ventaja es que desde el momento de la conceptualización nos permite tener toda la información de cómo se está construyendo y a lo largo de la vida útil nos permite tener un gemelo digital en donde si eventualmente quisiéramos cambiar el tipo de uso de esa estructura, podríamos primero modelarlo y ver las implicaciones que eso tiene y si es necesario o no una readecuación de la estructura como tal. Así es, aprovechando que estamos conversando sobre el BIM, de ya instarlos a los profesionales de ingeniería y de arquitectura que nos han acompañado ya por 4 años en el Congreso BIM. Este año también lo vamos a tener con obviamente toda la tecnología de última tendencia que tenemos, con profesionales muy destacados para que puedan seguir capacitándose sobre los temas del BIM y el uso de nuevas tecnologías. Así que muy pronto vamos a tener noticias sobre el Congreso BIMCO, que posiblemente estará a finales de este año, en el segundo semestre de este año, para que se mantengan muy atentos, porque sin duda alguna, don Daniel, para reforzar, y amigos que nos están escuchando y amigas, el tema de la capacitación constante a nivel profesional es necesario y definitivamente este tipo de hechos nos llama a él. Y yo iría más allá, porque por ejemplo hay actualmente una tecnología que se llama la de nube de puntos. Y bueno, si esa tecnología se hubiese aplicado en una estructura existente como esta y hubiese existido todo el asesoramiento para poder en ese gemelo digital poder modelar y conceptualizar esos pesos adicionales y haber hecho los reforzamientos pertinentes, no estaríamos hablando de un colapso tan lamentable como este. Y bueno, y pensar en tantas estructuras en nuestro país también que requieren de ese tipo de reforzamientos, porque hablamos de puentes, ¿verdad, don Daniel? Escuelas incluso que se amplían, ¿verdad? Y a veces se omiten algún tipo de situaciones, hospitales, ¿verdad? O casas que se utilizan ahora como restaurantes. Me voy al lado de Barrio Escalante, por ejemplo, que eso es algo que está sucediendo mucho. ¿Cómo es importante que se pueda tomar en cuenta ese tipo de factores? Es un llamado también a las distintas municipalidades y ministerios que otorgan patentes, que cuando se observe que hay una estructura que, por ejemplo, originalmente fue conceptualizada como una casa de habitación y se está observando ese cambio de uso, que ojalá se certifique de que las cargas que se le van a imponer a los entrepisos o a los techos, que efectivamente eso esté revisado por un profesional competente y responsable. Así es, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y volvemos aquí en Podcast CEFIA para una reflexión final sobre este hecho tan lamentable que ocurrió en República Dominicana, el jet set del colapso que se dio en esta discoteca. Don Daniel, conversábamos en el bloque anterior de este podcast sobre las distintas partes involucradas, ¿verdad?, ante una situación de ese tipo, sobre todo de manera preventiva. Cuando hablamos de temas de mantenimiento, que es tan importante, ¿cómo podemos reforzar el que evitemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero eso lleva un trabajo previo, como bien dice la palabra prevenir, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para poder tratar de evitar este tipo de situaciones de manera que nos permita ser mucho más proactivos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la sociedad civil, profesionales, autoridades de gobierno,
¿Cuáles son esos actores involucrados y cuál es su función primordial dentro de una situación de estas? Sí, yo lo resumiría en una sola palabra, que es el mantenimiento. El problema que tenemos con el mantenimiento es que en muchas estructuras, en muchos inmuebles, el mantenimiento es el gran ausente. Y entonces tenemos casos de estructuras que tendrán 20, 30, 40 años, que a lo largo de esa vida útil no han ni siquiera tenido una vez mantenimiento. Y eso es un gran problema. Y lo que pasa es que las fallas y los colapsos no es que aparecen de la noche a la mañana. Ya hemos hablado de que se va manifestando de cierta manera. Puede ser con filtraciones, puede ser con grietas, con deformaciones. Lo que pasa es que hay que saber leerlas. Y además de saber leerlas es saber intervenirlas. Entonces, esto es un llamado a que todas las partes que estamos involucradas, desarrolladores, dueños, municipalidades, ministerios, profesionales, sepamos cómo poder darle un mantenimiento adecuado a las estructuras, a los inmuebles que tenemos. Y que también es un trabajo en conjunto de que si estamos en una estructura y si esa estructura, por ejemplo, tuvo un cambio de uso y estamos viendo que hay patrones de agrietamiento o hay filtraciones o hay deflexiones o deformaciones, que eso sea una alerta para que el dueño o el desarrollador llame a un profesional responsable para que lo asesore. En el caso específico y que comentábamos previamente del tema de filtraciones, podría eventualmente haberse tomado la decisión de nada más llegar a impermeabilizarlo. Pero resulta que el problema no solo era la filtración, sino era un problema que iba más allá. Entonces, ese trabajo en conjunto en donde hay que, ojalá, programar inspecciones periódicas, es algo que es un reto para todos, pero que tenemos que trabajarlo en conjunto. Y también tenemos que tener presente que el tema de mantenimiento es un tema de mantenimiento de los distintos sistemas que componen el inmueble. Entonces, estamos hablando el día de hoy del sistema estructural, pero también hay que tener presente que está el sistema eléctrico, que está el sistema mecánico. Entonces, todo tenemos que verlo desde una perspectiva global. A mí me llama mucho la atención y muy bueno que estamos a las puertas de un cónclave, ¿verdad? Una estructura como la Capilla Sixtina, que está con otra estructura que es aledaña, que es la catedral, fueron hechas por un maestro constructor, que era un profesional en ese momento que manejaba todas las disciplinas y tenía esa visión global. Entonces, también es un llamado a que, si bien es cierto, si yo soy el ingeniero estructural, tengo que también tener esa visión global de interacción con las demás estructuras, y que si estamos cambiando y estamos adicionando pesos, y pues tener también la responsabilidad de consultárselo al ingeniero mecánico, por ejemplo. Hablábamos de casos en donde, por ejemplo, hay casas de habitación que ahora, con todo el tema del problema del agua, se están colocando tanques en los techos. Bueno, estamos colocando pesos adicionales y todo eso tenemos que manejarlo con una gran precaución. Igualmente, sobre aquellas estructuras que mencionábamos en el bloque anterior, sobre aquellas estructuras que su uso inicialmente fue una casa de habitación, y por ejemplo que hacemos la referencia a zonas de Barrio Escalante, pero sé que incluso a nivel de la capital, incluso hay muchos edificios que se van a estar restaurando en ese sentido para otros usos también, pero que se pueda contemplar, don Daniel, específicamente esto que usted ha señalado en este podcast, la importancia de poder darle el mantenimiento debido a las estructuras y ser vigilante sobre el uso que se le va a dar y cuánto se puede recargar y cuánto no esta estructura. Totalmente, y ahí yo sigo insistiendo de que cuando se pasan de usos que son de vivienda a uso comercial, sí, parte de lo que se debería solicitar en los permisos de patente municipales es justamente esa revisión estructural. Entonces, por eso insisto que esto es un trabajo en conjunto en donde la prevención es una prevención que tenemos que manejarla todos los actores que estamos involucrados en este tema.
Así es. Bueno, don Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Podcast CEFIA, donde conversamos sobre temas de interés para nuestros profesionales de ingeniería de arquitectura y estudiantes que están en estas áreas de ingeniería de arquitectura y público en general interesado sobre temas de ingeniería de arquitectura, poder dar esa perspectiva técnica, un análisis un poco más riguroso sobre los temas de interés nacional e internacional, como el día de hoy que hablamos de este caso particular de República Dominicana, pero que en Costa Rica también hemos tenido algún tipo de casos similares a esos que se han presentado en República Dominicana. Esperamos no se sigan repitiendo y de verdad donde prevalezca el principio de la vida y la seguridad de la vida de las personas y por supuesto pues del inmueble, pero que prevalezca en ese sentido y la importancia de todos ustedes que ejercen como profesionales de ingeniería de arquitectura en el desarrollo de esos proyectos. Don Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y de nuevo transmitirles ese mensaje de que la prevención no es un gasto, sino que la prevención es una inversión y es una inversión que nos permite evitar catástrofes y salvaguardar vidas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, don Daniel. Y por supuesto a ustedes que nos acompañaron en un episodio más de Podcast CEFIA en este mes de mayo, donde hay pues bastante movimiento a nivel nacional desde el punto de vista del Poder Legislativo. Hubo una elección de nuevo presidente, bueno, que se repite a nivel de presidencia de la Asamblea Legislativa y donde empieza un poco el movimiento político, también un reto para nuevas autoridades que vengan de poder reforzar temas tan importantes como esto y prevenir, que es la palabra clave de hoy de este podcast. Muchas gracias y los esperamos en un próximo episodio de Podcast CEFIA. Saludos.